Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Hasta ahí el relato, hasta ahí la parábola. Ahora Jesús pregunta: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Vean qué hermoso pasaje, ¿verdad? Una de las parábolas más hermosas y maravillosas del Evangelio. Nos la presenta aquí San Lucas. El tema de fondo es este. Vean cómo ante un hombre que ha sido asaltado, golpeado, dejado malherido en el campo, se acercan 2 hombres. El primero, dice aquí, un sacerdote. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, ofrecer oraciones por el pueblo. Pero para realizar ese oficio, los sacerdotes debían contar con pureza cultual, es decir, debían previamente no haber cometido ninguna situación que los manchara cultualmente, que los hiciera entrar en situación o estado de impureza, como puede ser tocar a un hombre que derrama sangre, porque se consideraba impureza, causa de impureza. Segundo, tocar un cadáver. Si tú tocas un cadáver, quedabas impuro. Entonces, pues el sacerdote, para realizar su oficio, necesita estar en condición de pureza. Para cumplir la ley de Moisés, necesita no tocar al hombre herido. Los levitas, por su parte, que se encargaban de asistir y ayudar a los sacerdotes en el templo, también debían contar con esa pureza cultural. Por lo tanto, el levita, al igual que el sacerdote, cumple la ley de Moisés al no atender al hombre herido. Como el oficio de ellos es servir a Dios a través de los sacrificios, tanto el sacerdote como el levita que le ayuda, la ley los excluye de la obligación de atender. ¿Cómo la ven? Entonces, fíjense, estos hombres están procurando ser justos, porque el oficio que realizan es un oficio que exige la pureza de ellos. En cambio, dice Jesús, llega un samaritano, un extranjero, que no está obligado a la ley de Moisés, que no está obligado a seguir las disposiciones como lo hacen los judíos. Y entonces ve al hombre herido y lo atiende. Y vean, cuenten ustedes los verbos de lo que hace el samaritano. Se compadece de él, se acerca, unge sus heridas, las venda, pone al herido en la cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él, deja dinero al dueño del mesón para que le atienda y está dispuesto a pagar más si en las atenciones se requiere pagar más.
Son al menos 7 verbos activos y un verbo de compasión. El número 7 para los hebreos representa la plenitud o la perfección de algo. Este hombre, después de sentir compasión de haberse compadecido de él, realiza 7 actos de misericordia. En resumen, este extranjero cumple el corazón de la ley. No cumple con la ley, cumple con el corazón de la ley, que es servir, atender. Así como Dios tuvo compasión de los israelitas en Egipto y descendió y actuó a través de Moisés para liberar a los israelitas de la condición de esclavitud, y los hizo pasar por el Mar Rojo y los llevó al Sinaí y estableció con ellos una alianza y les perdonó todas sus fechorías, pecados, todas las críticas contra Moisés y contra Dios. Todo eso Dios se los perdonó y encima les entregó una tierra y les entregó les dio reyes, les dio jueces, les dio profetas, les dio a su propio hijo, y aquellos canijos seguían sin entender. Pero Dios nunca se cansa, ¿verdad? Dios hace tantas cosas por su pueblo continuamente, aun cuando el pueblo no le sepa corresponder. Y lo mismo sucede con nosotros. Desde que Dios nos bautizó, ¿cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Por eso, al empezar cada misa, tenemos que reconocer nuestra condición pecadora y pedir perdón. Nadie es santo ante Dios. Ni el Papa, ni los obispos, ni nadie, ningún santo se ha atrevido a decir: Dios me la debe porque soy más santo que Él. No, pues imagínense, sería una locura decir eso. Ajá. Nuestra condición humana nos muestra diariamente que somos débiles, frágiles, a veces incluso indignos de la confianza de Dios, y sin embargo Él vuelve a confiarnos sus misterios, sus sacramentos, la Sagrada Escritura, todo, ¿verdad? Dios pone en nuestras manos todos sus bienes. Y ahí vemos la bondad de Dios, como Cristo es ese gran samaritano que se ha apiadado de la humanidad herida por el pecado y que, trascendiendo toda religión, toda ley, ha dado la vida por nosotros. Ya no hizo siete actos de misericordia, hizo uno solo: morir en la cruz por nosotros. Un acto perfecto, un acto que lo constituyó en sacerdote eterno. Por eso Jesucristo es sacerdote, porque ofreció su vida por nosotros en sacrificio, y así nos ganó el perdón de los pecados, porque Él cargó con nuestros pecados y los sepultó en el abismo, para que Él, resucitando, nos garantizara la resurrección futura. Eso es más que lo que hizo el samaritano por este joven herido. Y ahí vemos entonces cómo, si la vida cristiana es imitar a Cristo, pues nuestra vida cristiana está llamada a esto, a trascender con los límites que ordinariamente comporta la virtud de la religión. Porque en la virtud de la religión buscamos esa conexión con Dios, buscamos hacer el bien, buscamos comportarnos bien, pero muchas veces podemos perder de vista que al querer quedar bien con Dios podemos estar dañando a alguien. Podemos estar excluyendo a alguien sin darnos cuenta. Y Cristo nos invita a ver más allá. A ver con los ojos de Cristo significa también ver con caridad al otro. Fíjense que de hecho ese es el principio por el cual San Pablo a los Corintios en la primera carta les dice: a ver, en el capítulo 8 Pablo menciona que hay personas, hay corintios ya bautizados,
que sabiendo que los ídolos no existen, van y participan en los cultos idolátricos para comer carne de gratis. Y dice Pablo, pues sabiendo que los ídolos no existen, pues qué padre es ir a comer de grapa, ¿no? El problema es que hay muchos recién conversos a la fe cristiana que se escandalizan porque ven que aquellos que están más avanzados en la fe están haciendo algo que los confunde. Y Pablo dice entonces, pues no se vale hacer eso. No porque sepas que los ídolos no existen vas a estar fingiendo que participas en un rito con tal de comer de gratis, sin importarte el efecto que tiene tu actuar en gente que apenas se acerca a Cristo y que no ha discernido, como tú ya has discernido, si los ídolos existen o no. Entonces Pablo recuerda, todos somos corresponsables de los demás. Aquí no se trata de culpar al que directamente es culpable, ni de culpar a un contexto social o al gobierno o a los líderes de la comunidad cristiana o qué sé yo. Se trata de que todos procuremos actuar con rectitud para no dar pie al escándalo, a la confusión que puede hacer que la gente se aleje de Dios o se aleje de la iglesia. Y entonces para eso Pablo también pide a los corintios trascender la ley. Entonces, en este caso es una ley contra la idolatría. Dice, los cristianos que comen la carne inmolada a los ídolos, pues aparentemente no están haciendo ningún mal. Están cumpliendo con no idolatrar. Pero al actuar de ese modo confunden a los que apenas están aprendiendo esto de seguir a Cristo y pueden hacerles creer que ellos están idolatrando. No están idolatrando porque saben perfectamente que los ídolos no existen. Pero aquel que apenas empieza a acercar a la fe cristiana puede creer que aquel está participando de un culto idolátrico y que ha regresado a la idolatría. Y entonces dice, pues esas son incoherencias y yo no le entro. Y entonces se alejan de la fe cristiana. Y eso pues preocupa mucho a San Pablo, porque San Pablo ha dedicado su vida a la gente. No puede permitir que se le pierda gente porque unos actúen con alevosía. Aun cuando aparentemente no están pecando, están generando situaciones de confusión. Pongo aquí, el sacerdote y el levita son incapaces de amar y servir a un hombre herido. Y sin embargo, están cumpliendo la ley. ¿Se fijan? Eso es lo más dramático de todo. Se valen de una ley establecida por Dios para no amar y servir a un enfermo. Teóricamente, están cumpliendo la ley. Teóricamente están haciendo lo que deben hacer. Porque para ellos el valor máximo es cuidar su condición de pureza cultural para ofrecer sacrificios por el bien del pueblo. El problema de fondo es de que han utilizado un principio religioso para hacerse tontos. Han utilizado una ley establecida para no amar, para darle la espalda al necesitado. Y por eso el samaritano es aquel que, estando libre de esa perspectiva limitante, pudo ejercer la caridad. Santiago, en la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, dice, la verdadera religión es atender a las viudas y a los huérfanos, a los más necesitados y vulnerables. Esa religión verdadera
se expresa siempre en el servicio. Esta idea no es directamente lo que está diciendo Lucas, pero sí es coincidente con lo que hace el buen samaritano. El buen samaritano en realidad está viviendo la verdadera religión, porque la verdadera religión es servir al vulnerable. La verdadera religión no es ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Eso es un acto encomiable, un acto necesario, pero no es valor absoluto. El valor absoluto es reconocer la presencia de Cristo en el vulnerable y atenderlo. ¿Se acuerdan? En Mateo 25 viene el juicio final, que dice Jesús: estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo, me visitaron, estuve encarcelado, me visitaron, etc. Vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Y dicen aquellos: ¿y cuándo te vimos, Señor? Cuando lo hicieron con el más insignificante, conmigo lo hicieron. Así que vengan a la vida eterna. Por eso es reconocer la presencia de Cristo en el vulnerable, en el abandonado, en el que no significa nada para el mundo. Ahí está presente Cristo. Cuando tú atiendes a esa gente, atiendes directamente al mismo Cristo. Esa es la religión verdadera. Y ahí coinciden San Lucas, la carta de Santiago, todos los evangelios. Los verbos de las acciones del samaritano, estos 7 verbos que les dije, más el verbo de la compasión, el sentir compasión, reflejan esa plenitud de responsabilidad más allá de lo establecido como justo, más allá de lo establecido como legal. ¿Es legal o no hacer tal o cual cosa? Pues yo no sé si sea legal o no, pero esta persona se está muriendo. No la podemos dejar ahí. En esa persona yo veo a Cristo enfermo, a Cristo crucificado. Cristo, por tanto, nos invita a trascender lo que sería solo justo, lo que sería solo lo establecido. La Madre Teresa de Calcuta decía: amar es dar hasta que te duela. No es dar lo que te sobra, no es dar lo que no afecte tu cómoda economía, como dicen los chavos que se suben a los camiones, ¿no? Dicen: no, pues que ahí les pedimos una monedita que no afecte su economía. Y ahí les das un 2, 3 pesos, ¿verdad? Que no afecte tu economía. No, amar es más que eso. Amar es dar hasta que te duela, dice la Madre Teresa. Es dar de ti, es no necesariamente dinero, es tu tiempo, tu dedicación, tu atención, el hacer compañía. Eso vale más que el dar unas moneditas para que, pues ahí arréglate con ese dinero, ¿no? Y aunque sea dinero considerable, quizá no vas a dar 3 pesos, sino a lo mejor das 500 o 1000 pesos a alguien y dices: no, sí, esta me dolió el codo, pero eso no es cumplir. Cuando tú te das a ti mismo, cuando tú te compartes directamente, eso vale más. Porque nos sentimos aliviados cuando alguien nos atiende, no cuando simplemente nos dan dinero. Cuando alguien nos atiende, nos sentimos acompañados, comprendidos, nos sentimos objeto del interés de alguien. Eso le da sentido a la vida, al momento que vivimos. Pero si digo: ay, no, tengo aquí una enfermedad interminable, bueno, que no es interminable porque siempre está ahí presente, pero al mismo tiempo no la puedo curar. Ahí te van 500 pesos y deja de molestarme, ¿no? Pues eso no es caritativo, ¿verdad? Quizás hasta te den 2,000, 10,000 pesos con tal de que no los estés molestando. Pues eso hasta se siente feo, ¿sí o no? Pero cuando alguien te dice: mira, pues no tengo dinero, pero te acompaño, veo por ti, ofrezco mis oraciones por ti,
te llamo, coméntame cómo te sientes, etcétera. Aunque sea nos mensajeamos, aunque no pueda yo estar presente contigo, y si puedo estar, pues estoy contigo. Eso vale más que 5,000, 10,000 pesos que te manden a tu cuenta con tal de que no los molestes. Es una gran diferencia, ¿verdad? Eso es lo que precisamente hace este samaritano, eso es lo que hace Jesús por nosotros, y eso es lo que hace que la caridad sea siempre ese rostro auténtico de la fe. Uh-huh. Una fe sin caridad es una fe muerta. Uh-huh. Pasamos ahora a nuestra reflexión personal. Revisemos los fundamentos de nuestra religiosidad personal. Atrevámonos a superar los límites de lo meramente justo, tomando el camino de la caridad. Dejemos que el Espíritu Santo nos conduzca. Recordemos que la caridad salvará al mundo de toda catástrofe. Uh-huh. Estos puntos son muy interesantes y yo espero pues los podamos ir reflexionando cada uno así en este momento de silencio que hacemos ahorita, para que el Espíritu Santo nos haga intuir. Como cada uno de ustedes está en una situación completamente diferente, rodeado de gente tan diferente. Y que dándote cuenta tú de que pues no tienes todos los millones como para regalar dinero a alguien en necesidad, pero sí podrías tú ser una bendición para alguien, de algún modo. Sobre todo, como dice un salmo, bendito aquel que se apiada y se presta para otra persona.